Lo llamaban el heredero de la locura. Y la profecía se cumplió de la forma más cruel e impensable. Nadie imaginaría la espiral de demencia que consumiría a un futuro rey. Yace en los anales de la realeza una verdad silenciada en este príncipe. Destinado a gobernar, nació predestinado a una existencia de tormento, oculta entre los muros de un palacio que se convirtió en su prisión. Su vergüenza fue tan profunda que la historia, en un intento de borrar su huella, solo consiguió grabarla con la tinta espectral del horror. Nacido en la opulencia de una corte europea, su llegada fue celebrada con pompa y declarada como un faro de esperanza para la dinastía. Sin embargo, ni los tapices más suntuosos, ni los oropeles de la realeza pudieron ocultar las primeras sombras que se cernían sobre él desde sus primeros años. El príncipe Luis de Borbón, hijo del rey Carlos VI de Francia, mostró una inclinación perturbadora hacia el aislamiento y una aversión a la rigidez de la etiqueta cortesana. Los cortesanos susurraban sobre su mirada ausente y sus arranques de ira, inusuales para un niño de su linaje. Se decía que evitaba a sus tutores y prefería la soledad de los jardines, donde a menudo se le encontraba hablando consigo mismo o con figuras imaginarias. Su padre, consumido por sus propias batallas políticas y un temperamento volátil, apenas notaba los signos, o quizás prefería ignorar lo que la superstición de la época atribuía a una melancolía pasajera. Las presiones dinásticas eran inmensas. La estabilidad del reino dependía de un heredero fuerte y capaz, y cualquier desviación era silenciada o racionalizada. Pero aquellos que lo conocían de cerca sabían que había algo más profundo, algo que la medicina de la época no podía nombrar, y que la corte se negaba a confrontar. Con el paso de los años, lo que antes fueron meros caprichos infantiles se transformó en una espiral de inestabilidad que devoraba la razón del joven príncipe. Sus arranques de ira se volvieron más violentos e impredecibles, llegando a agredir verbalmente a consejeros y, en una ocasión notoria, destrozar habitaciones enteras del palacio en ataques de furia incontrolable. Su higiene personal decayó a niveles alarmantes, presentándose en público con ropas sucias y el cabello enmarañado. Un escándalo impensable para un miembro de la realeza. Las noches las pasaba vagando por los pasillos, hablando con sombras que solo él veía, y sus discursos incoherentes a menudo versaban sobre conspiraciones inexistentes o seres sobrenaturales que lo acosaban. La corte, aterrada y confundida, intentó disimular estas extravagancias, atribuyéndolas a malos humores o excesos de juventud. Pero la verdad era innegable. El heredero al trono estaba perdiendo la cordura. Las relaciones con su ya distante padre y su madre, la reina Isabel, se volvieron tensas y llenas de miedo. La percepción popular, alimentada por los rumores de palacio, comenzó a ver su estado como un castigo divino, una plaga sobre el linaje real. En una era donde la psiquiatría aún no existía, la locura era una mancha, un estigma que ni el poder de la corona podía borrar. La posición de Luis, como heredero directo al trono, lejos de ofrecerle protección, complicó aún más su trágica situación. Su locura se convirtió en un delicado asunto de Estado, un secreto, a voces, que amenazaba la estabilidad del reino. Los intentos por curarlo fueron tan arcaicos como ineficaces y brutalmente crueles. Purgas sangrientas para expulsar los malos humores, baños helados que buscaban sacudir la cordura, e incluso exorcismos desesperados, todos bajo la supervisión de médicos y charlatanes que poco entendían de la mente humana. Cada fracaso de estos métodos sumía al príncipe en una desesperación y un aislamiento aún mayores. Su familia, especialmente su padre, el rey Carlos VI, quien él mismo sufriría de episodios de demencia, y otros miembros de la corte, comenzaron a verlo no como un enfermo, sino como una amenaza. Las facciones nobles rivales aprovecharon su inestabilidad para maniobrar políticamente, sembrando el caos
y la intriga. Se llegó a considerar su confinamiento permanente, no tanto para su bienestar, sino para salvaguardar la imagen de la corona. Luis, cada vez más marginado, se encontró recluido en sus aposentos, un príncipe en cuerpo, pero prisionero de su propia mente, condenado a una soledad tormentosa, mientras su reino se desmoronaba alrededor de su figura, cada vez más patética. La vida de tormento del príncipe. Luis no pudo terminar de otra manera que con una muerte teñida de la misma ignominia que marcó su existencia. Lejos de un final digno o heroico, su deceso fue un acto de desesperación que consolidó su reputación de príncipe de la locura y de vergüenza para la dinastía. Consumido por sus tormentos internos y debilitado por años de confinamiento y tratamientos crueles que lo dejaron lisiado tanto mental como físicamente, Luis de Borbón se extinguió en sus aposentos, más como un paria que como un heredero al trono. Las crónicas de la época, aunque cuidadosas en su lenguaje, para no deshonrar completamente a la familia real, insinuaban que su final no fue natural ni accidental. Los detalles exactos se perdieron en el silencio impuesto por el miedo y la manipulación política, pero los rumores persistieron. Una sobredosis de narcóticos administrados para calmar su furia interminable, una negligencia deliberada que lo llevó a la inanición, o incluso un autoinfligido acto de desesperación en un momento de lucidez tormentosa. Lo cierto es que su cuerpo fue hallado sin vida, de forma solitaria y patética, en una habitación que había sido testigo de sus peores delirios, sin la presencia de la corte que una vez lo celebró. Su muerte no fue llorada con pompa, sino con un suspiro de alivio en los pasillos del poder, pues representaba el fin de una ignominia pública que había manchado el nombre de la realeza. Fue un final miserable para un hombre que había nacido para la grandeza, un trágico eco de su vida, donde la locura y la deshonra cabalgaron de la mano hasta el último aliento. La muerte del príncipe Luis, más que un fin, fue el comienzo de un silencio deliberado. La corte, ansiosa por preservar la imagen de la corona y la estabilidad dinástica, se apresuró a enterrar no solo su cuerpo, sino también la verdad de su existencial locura y su ignominiosa partida. Las crónicas oficiales de la época se tornaron evasivas, minimizando su enfermedad y transformando su triste final en una mera nota a pie de página en la historia de la realeza. Pasó de ser un heredero prometedor a una leyenda susurrada, un fantasma molesto en el gran tapiz de la monarquía. Los historiadores de la corte, bajo la presión de sus patrones, pintaron un retrato edulcorado de un príncipe afligido por una enfermedad inexplicable, omitiendo los detalles más crudos de sus delirios y sus actos de violencia. Se convirtió en un ejemplo de la fragilidad humana, nunca de la incapacidad real o la negligencia de aquellos que lo rodearon. Su historia no se convirtió en una moraleja pública sobre la enfermedad mental, sino en un escándalo que debía ser suprimido, una mancha que la dinastía borraría con el tiempo. El impacto en la sucesión fue inmediato y profundo. Su muerte despejó el camino para otros miembros de la familia, a quienes se les presentó como herederos más sólidos y menos problemáticos, aunque no exentos de sus propias luchas por el poder. La memoria de Luis de Borbón fue por generaciones una cicatriz oculta en el árbol genealógico real, un recordatorio incómodo de que ni el poder más absoluto podía proteger a la sangre real de las sombras más profundas de la mente humana. Las pocas referencias que sobrevivieron fueron a menudo distorsionadas o se utilizaron como propaganda por las facciones rivales, quienes vieron en la locura del príncipe una prueba de la debilidad inherente de la línea de sucesión. La trágica historia del heredero que vivió en la locura y murió en la vergüenza nos obliga a confrontar realidades incómodas que, aunque envueltas en velos de tiempo, resuenan con inquietante actualidad. Nos recuerda que, más allá de los títulos nobiliarios
y las riquezas. La mente humana es un santuario frágil, susceptible a tormentos que la sociedad, a menudo, prefiere esconder o estigmatizar. La historia de Luis de Borbón es un desgarrador espejo de cómo el poder, lejos de proteger, puede amplificar el sufrimiento y convertir la vulnerabilidad en una amenaza política, especialmente cuando la ignorancia médica se combina con la crueldad social. Su vida nos habla de la soledad que enfrentan aquellos cuya mente se desvía de la norma y de la implacable brutalidad de una época que confundía la enfermedad con la herejía o la posesión. Hoy, aunque la ciencia ha avanzado, la sombra del estigma sobre la salud mental persiste, demostrando que ciertas batallas del pasado aún no se han ganado. Si queremos entender cómo el ser humano ha lidiado con sus demonios más oscuros a lo largo de la historia y descubrir otras narrativas estremecedoras de reyes, nobles y desamparados que pagaron el precio de la ignorancia y el poder. Suscríbete a nuestro canal y acompáñanos en este viaje al lado más oscuro de la historia. Si quieres descubrir más historias tan estremecedoras como esta, de destinos truncados y secretos ocultos tras los velos de la historia, suscríbete y acompáñanos en este viaje al lado más oscuro de la historia. Este es solo uno de los secretos que el tiempo intentó enterrar. Una historia donde la realeza no pudo escapar a la sombra de la locura. Si quieres seguir explorando las torturas, los horrores y los secretos más impactantes de la historia, suscríbete y sé parte de Historiaos y Torturaos. Pero más allá de los hechos conocidos, la historia de Luis de Borbón esconde capas de detalle que pintan un cuadro aún más desolador. Existen indicios de que, en los pocos momentos de lucidez que le quedaban, el príncipe era consciente de su propia decadencia, lo que solo intensificaba su angustia. Los sirvientes de palacio contaban historias de sus llantos silenciosos en la oscuridad de la noche, de cómo su mirada, a veces, se volvía clara por un instante, revelando el abismo de desesperación en el que se encontraba atrapado. Estas fugaces ventanas a su alma atormentada se cerraban rápidamente, dando paso de nuevo al caos de sus delirios y sus temores infundados. El clima político de la época, marcado por la Guerra de los 100 años y las incesantes disputas entre las facciones Borgoñona y Armagnac, no hizo sino empeorar su situación. Su enfermedad fue un arma más en el arsenal de intrigas, utilizada por unos para deslegitimar la corona y por otros para consolidar su propio poder. Las constantes presiones y los complots para controlarlo o para declararlo incapacitado de forma oficial y permanente, le fueron drenando cualquier atisbo de estabilidad. La soledad de su prisión mental se vio agravada por una prisión física autoimpuesta por sus supuestos protectores, quienes lo alejaron gradualmente de cualquier influencia externa, condenándolo a una existencia de aislamiento total en sus últimos años. Los registros de la época mencionan un particular episodio en el que en un intento de escapar el príncipe fue encontrado, arrastrándose por los pasillos de servicio del palacio cubierto de polvo, y en un estado de completa confusión suplicando por ser liberado de sus captores imaginarios, un suceso que fue rápidamente silenciado y atribuido a una de sus crisis. Esta fue la vida de un heredero que, en lugar de heredar un trono, heredó una oscuridad que lo consumiría por completo.